Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a participar en este evento en la Semana de la Radiología. Yo soy el doctor Miguel Nazar y voy a presentar el tema elastoresonancia en equipo de 3 Tesla y sus aplicaciones clínicas. Vamos a desarrollar la presentación en 5 tópicos: introducción, técnica que aplicamos en este equipo, interpretación e informe médico, casos clínicos y finalmente conclusión. La elastoresonancia es una técnica ampliamente validada y reproducible con una excelente concordancia intra e interobservador. Actualmente se considera el método no invasivo más exacto para la medición y cuantificación de la fibrosis. Pero hay que tener en cuenta que lo que evalúa este método es la rigidez del hígado. Y la rigidez no solamente se da en la fibrosis o cirrosis, el estadio final de la fibrosis, sino que también se da en otras situaciones, en otras enfermedades hepáticas, como la inflamación aguda, la obstrucción biliar y la colestasis, la congestión pasiva del hígado, el aumento de la presión portal y la infiltración difusa por enfermedades sistémicas como la amiloidosis, por ejemplo, o la enfermedad de Gaucher. Nosotros empleamos en este equipo, que es un General Electric 3 Tesla Signa Architect, una secuencia MR Touch con una bobina anterior que tiene hasta 36 canales cuando la combinamos con la bobina Spine, la parte posterior. Lo que hace esta técnica de elastoresonancia es evaluar las propiedades mecánicas del tejido hepático de acuerdo a la propagación de las ondas mecánicas. Utiliza una secuencia de phase contrast que se sincroniza con la frecuencia mecánica de las ondas creadas por el driver pasivo. Esta técnica consta de dos drivers, un driver pasivo y un driver activo. El driver activo se ubica por fuera del equipo y conecta a través de una manguera con un driver pasivo que se coloca sobre el paciente, en el lóbulo derecho hepático. Ese driver pasivo va a transmitir las ondas mecánicas a una frecuencia de 60 Hz. Esto es estándar, y esta velocidad de propagación de las ondas lo que hay que tener en cuenta es que es más rápida en los tejidos duros o rígidos y es más lenta en los tejidos blandos. Esta es la bobina que nosotros utilizamos en el equipo, de hasta 36 canales cuando se combina con la parte posterior. Este es un ejemplo de los drivers pasivos que se colocan sobre el paciente a nivel del lóbulo derecho. Utilizamos una secuencia que requiere 4 cortes aproximadamente de 5 a 10 milímetros, tratando de evitar el domo hepático y la porción inferior, porque son las zonas donde más artificios pueden ocurrir. Generalmente, para que sea reproducible, utilizamos esta secuencia al final de cada expiración. Es ahí donde adquirimos esta secuencia. Lo que solicitamos habitualmente es que el paciente tenga un ayuno de 4 o 6 horas en pacientes que tienen hepatopatía crónica, porque eso se ha visto que en estos pacientes se aumenta la rigidez hepática después de las comidas. Por lo tanto, se sugiere tener un ayuno de 4 a 6 horas. Esto generalmente no sucede en pacientes que no tienen hepatopatía crónica, pero como lo hacemos en forma estándar y le solicitamos un ayuno a todos los pacientes. Tengamos en cuenta también que se puede hacer postgadolinio siempre y cuando no haya que cuantificar el hierro o la grasa también, porque eso podría dar mediciones equivocadas en el hierro y en la grasa. Pero se puede hacer postgadolinio e incluso es recomendable muchas veces porque la señal que va a generar el hígado después de la administración de contraste es mejor que sin contraste. No es afectado por hígados grasos ni en pacientes obesos. Sí tener en cuenta que en equipos de 3 Tesla, como son los casos clínicos que vamos a mostrar posteriormente, en los cuales hay una sobrecarga de hierro, en un 5% de los casos puede generar una medición equivocada y artificios
en la adquisición de la elastoresonancia. En pacientes con ascitis masiva o un índice corporal incrementado también se pueden generar artificios. Y tener en cuenta asimismo que en los hígados trasplantados no hacer el estudio antes del mes, dado que la inflamación hepática que sigue al trasplante puede generar falsas mediciones. Entonces, esas vibraciones mecánicas se sincronizan, habíamos mencionado, con una secuencia de phase contracts y se crea una serie de ondas transmitidas por el driver pasivo que luego se van a usar para crear una imagen de magnitud que da información anatómica, que es esta que vemos arriba a la izquierda, y una imagen de fase que brinda información de movimiento, que es la imagen que vemos abajo. Una vez que estas imágenes se crearon, a través de una inversión logarítmica que está instalada en el software, el resonador procesa los datos y crea una serie de imágenes adicionales, que son estas imágenes que vemos acá. Son imágenes en escala de grises y en escala de colores, y un mapa de ondas que luego se puede pasar en forma de cine y ver progresivamente cómo se van transmitiendo esas ondas a través del hígado por parte del driver que está colocado en el paciente. Hay dos tipos de mapa de colores. Un mapa que muestra una escala que va de 0 a 8 kilopascales, que son los tres ejemplos de arriba, y una escala que va de 0 a 20 pascales, es decir, que aumenta la amplitud de la medición en casos de rigideces hepáticas demasiado importantes para poder medirlas con mayor exactitud. Una vez que estos mapas de colores están creados, o podemos hacer la medición también sobre el elastograma en escala de grises, se coloca un ROI en las zonas donde no hay el intervalo de confidencia, esta grilla que vemos acá, que son las zonas que no debemos medir, de modo tal que las áreas que quedan sin esa grilla, sin ese intervalo de confidencia, y tratando de tomar un margen de 1 centímetro desde el borde, se coloca un ROI y así se establece la medición. Muy bien. Hay que tener en cuenta algunas causas de baja calidad de elastogramas o de elastogramas que no son suficientes para el diagnóstico. Esto puede suceder por mala transmisión de las vibraciones al tambor, o porque el driver pasivo está muy bajo o muy alto colocado sobre el paciente, causas intrínsecas del hígado, interferencias con elementos ferromagnéticos, movimientos, interposición del colon entre el hígado y la pared abdominal, y causas de elastogramas no diagnósticos, como por ejemplo, y sobre todo en equipo de 3 teslas, sobrecargas de hierro muy significativas, un driver activo que no está funcionando o una desconexión del tubo que conecta ambos drivers, o que el tubo presente algún tipo de doblez o esté interrumpido por algún elemento en su recorrido. Entonces veamos acá un ejemplo de un driver que está apagado. En este caso, por ejemplo, el tambor está desconectado. Fíjense que en esta imagen de magnitud que habíamos dicho que es anatómica y que se utiliza para ver también si el driver está conectado o no, fíjense que acá las ondas que normalmente aparecen también debajo del driver, fíjense que acá no aparece, se delinea perfectamente la anatomía del lóbulo derecho hepático acá, lo cual quiere decir que acá no hay un driver que esté funcionando. Por otra parte, si evaluamos el elastograma, ya sea con escala de grises o con escala de colores, fíjense que hay una desorganización total del mapa, y el mapa de confidencia está cubriendo prácticamente todo el hígado sin zonas libres para medir. Cuando observamos por otra parte el mapa de ondas, fíjense que no hay ninguna onda dibujada en el mismo. Este es otro paciente con una cirrosis, un paciente de 58 años, donde tiene una sobrecarga muy significativa de hierro, un paciente con una hemosiderosis grado 4. Fíjense
la señal hipointensa que tiene el hígado en esta imagen de T2. Y observemos que el elastograma tiene muy poco hígado para medir, está prácticamente cubierto en su inmensa mayoría por el intervalo de confidencia, y observemos asimismo las ondas oscuras en la parte más profunda del hígado y la desorganización de las ondas en la parte más superficial. Vemos ondas que se transmiten en forma transversal, cortando el paralelismo que normalmente tiene que existir, y eso produce que el elastograma sea equivocado. Movimientos del paciente, fíjense la imagen anatómica como está totalmente movida y muy poco hígado para medir, con ondas totalmente desorganizadas. Esto nos va a dar un elastograma muy poco medible y no resolutivo para el diagnóstico del paciente. ¿Cómo hacemos la interpretación y el reporte médico? Bueno, nosotros usamos en la práctica un estándar que está validado y es ampliamente utilizado, donde se menciona que un hígado normal es menor a 2,5 kilopascales, y un hígado entre 2,5 y 3 kilopascales puede reflejar normalidad o inflamación. A partir de ahí ya empieza la escala de estadios 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4 y 4 de fibrosis en función del valor en kilopascales que nos arroje la medición. Ahora bien, si profundizamos un poco más, vamos a ver que dependiendo de las causas que causen rigidez del hígado, las variaciones pueden variar. Por ejemplo, en hepatitis B, en hepatitis C, en enfermedad hepática no alcohólica o en hígados con enfermedad crónica por alcohol, fíjense que los estadios de 1 a 4 pueden variar dependiendo de la causa en cuanto a la medición que nosotros debemos tener en cuenta y estandarizar las escalas. Pero como esto también es un poco engorroso andar teniendo en cuenta este tipo de variaciones, lo que usamos normalmente en la práctica es el esquema que está en la parte superior. Entonces veamos acá un hígado normal con una F1 con un valor de 2 kilopascales y un grosor de ondas normal, relativamente delgado. A medida que va aumentando la rigidez hepática, fíjense como el mapa de colores va subiendo en la tonalidad a verde, amarillo y finalmente rojo hasta llegar a 7 kilopascales, en este caso de F4, y observemos también cómo el grosor de las ondas del elastograma también va aumentando. Por lo tanto, a mayor grosor de ondas, mayor rigidez hepática, a medida que se va correlacionando por otra parte con el color que se muestra en el gráfico. Veamos también que hay algunos sitios de lo que se llaman hot spots, que son zonas de artificios dados, por ejemplo, típicamente en la parte inmediatamente subyacente a donde se coloca el driver, o en el domo hepático, donde las ondas son un poco más transversales, se genera este aumento falso de la rigidez que hay que tenerlo en cuenta. Y por supuesto en el lóbulo izquierdo hepático, también por los movimientos cardíacos, se desorganizan las ondas y produce este tipo de mapa. Acá tenemos cuatro ejemplos que vamos desde un hígado normal, fíjense el color aquí del mapa, a diferentes estadios de rigidez hepática. En este caso, una cirrosis biliar secundaria más inflamación activa. Fíjense cómo va aumentando la rigidez, 3,2 kilopascales, que significa una F1, F2. Una cirrosis alcohólica con ya cambios morfológicos en esta imagen de T2, un hígado muy cirrótico, y veamos cómo
el mapa de colores muestra un color rojo intenso, 7,4 kilopascales, y también en enfermedades focales hepáticas, en este caso una hiperplasia nodular focal, donde vemos también cómo en la zona del nódulo aumenta la rigidez. Bien, vamos a ver una serie de casos clínicos. Todos estos casos corresponden a casuística del servicio de resonancia magnética del Hospital Alemán desde el año 2018 al 2020, realizados en un equipo de 3 Tesla Cigna Architect. La elastoresonancia en la enfermedad hepática crónica permite diferenciar el hígado normal de fibrosis con un 90% de exactitud. Hay muchos estudios que demostraron la utilidad de la detección de fibrosis en diversas patologías hepáticas: hepatitis C crónica, hepatitis B, enfermedad difusa hepática alcohólica, enfermedad no alcohólica, cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria, hepatitis autoinmune, etc. También la elastoresonancia constituye un factor independiente para el desarrollo de hepatocarcinoma cuando el valor, fíjense, está entre mayor a 4,4 y 4,7. También se ha visto que es un predictor de recurrencia temprana en hepatocarcinomas que ya están bajo tratamiento. También se utiliza para seguimiento de enfermedad hepática crónica, para distinguir entre enfermedad hepática no alcohólica y esteatohepatitis, y en enfermedad hepática no alcohólica y fibrosis avanzada, y también como respuesta a tratamiento en diversos trials en la enfermedad hepática no alcohólica. Este es un paciente de 48 años con una cirrosis por hepatitis C más hepatocarcinoma, con un explante donde se encontraron 2 hepatocarcinomas y un estado de cirrosis completa, F4. Fíjense, tenemos la imagen de magnitud, observemos lo que mencionábamos anteriormente, el driver correctamente colocado porque vemos ya las ondas que se están transmitiendo en el lóbulo derecho hepático, con lo cual al ver esto ya sabemos que el driver está bien colocado y que la secuencia va a ser diagnóstica. Tenemos el elastograma de grises y el mapa de colores que arroja un valor de 10 kilopascales. Fíjense el grosor de las ondas que vemos acá, que se correlaciona obviamente con la magnitud de la cirrosis. Este es el mismo paciente. Fíjense, acá vemos uno de los hepatocarcinomas que encontraron en el explante. Fíjense la magnitud del grosor de las ondas. Este es otro paciente de 54 años con una cirrosis por hepatitis C en plan de trasplante. Fíjense el hígado ya cirrótico, multinodulillar. En la difusión se ve lo mismo, y en las secuencias con contraste fíjense el refuerzo de los septos que marca el estadio de fibrosis, y cuando hacemos la elastoresonancia vemos el aumento de la rigidez hepática, 5 kilopascales, con un mapa de ondas muy grueso. Este es otro paciente con una cirrosis alcohólica también en plan de trasplante. Fíjense lo interesante acá, que el hígado anatómicamente y por la señal que muestra este T2 es normal. Sin embargo, la elastoresonancia ya muestra una F2 o F3 con 2,9 kilopascales. Fíjense el grosor también de las ondas. Además, este paciente tenía una esteatosis hepática del 14%. Otras de las entidades en la que podemos utilizar la elastoresonancia, es la colangitis biliar primaria y la hepatitis autoinmune. Desde el punto de vista clínico funciona muy similar a la hepatitis B, a la enfermedad hepática alcohólica y a la esteatohepatitis. La hepatitis autoinmune también requiere biopsia para evaluar la actividad de la enfermedad. Por lo tanto, el beneficio de la elastoresonancia es similar.
Este es un paciente de 64 años en plan de trasplante hepático por una colangitis biliar primaria e insuficiencia hepática. Fíjense el hígado francamente cirrótico, con múltiples bandas de fibrosis y micronodulillar, y el franco aumento de la rigidez con 11 kilopascales. Este mapa que vemos acá, recordemos, es el que va de 0 a 8 kilopascales, y este que vemos acá, también francamente patológico, es el que va de 0 a 20, que nos permite medir aquellos hígados que superen los 10 kilopascales de rigidez. Y por supuesto el enorme grosor de las ondas del hígado. La colangitis esclerosante primaria se produce por una estenosis de la vía biliar intra y extrahepática, que también produce cambios en el parénquima hepático. En este caso, la elastoresonancia puede ser útil en el diagnóstico temprano de la fibrosis antes de que los signos morfológicos de colangitis esclerosante se manifiesten, y tiene una alta correlación también con la espectroscopía. Este es un paciente de 39 años, trasplantado hepático en el año 99 por colangitis esclerosante primaria, con una recurrencia de su colangitis en el injerto. Estos son los cambios parenquimatosos que normalmente vemos en la colangitis esclerosante primaria, es decir, un aumento de la señal en T2 en las zonas subcapsulares del hígado, que generalmente está dado por colestasis, inflamación, fibrosis, y observemos que la rigidez del hígado en este mapa de color de 0 a 20 kilopascales, fíjense cómo se correlaciona también. Si bien hay un aumento generalizado de la rigidez, la mayor rigidez hepática se da en las zonas donde también hay inflamación. Por lo tanto, tengamos en cuenta también ese concepto que habíamos mencionado inicialmente, que la rigidez hepática aumenta también en los procesos inflamatorios agudos, más allá de la cronicidad del proceso que estemos analizando. Estos son los signos típicos de esta entidad, que lo podemos evaluar con resonancia magnética preferentemente. Fíjense, este es el mismo paciente, donde vemos acá también 3,5 kilopascales en este otro mapa, una zona de aumento de la señal en la difusión, que se correlaciona también con el T2 y con la elastoresonancia. Este paciente le hicimos un primer control en el año 2019 con elastoresonancia, repetimos la elastoresonancia en noviembre de 2020, no nos cambió demasiado el valor general en kilopascales, que nos terminó dando una F1, pero fíjense que la magnitud y la distribución de alguna manera de esa rigidez hepática subcapsular fue disminuyendo poco a poco en el control anual. Si observamos esta imagen de T2, vemos que estas áreas parcheadas subcapsulares hiperintensas también se ven reducidas en la imagen de control, correlacionándose con la elastoresonancia. Por lo tanto, si bien la fibrosis, la rigidez en general no había cambiado demasiado, la inflamación está más dispersa y un poco más desorganizada. Este es un paciente de 70 años, también con una colangitis esclerosante primaria, que se diagnosticó en un contexto de colitis ulcerosa. Fíjense el hígado francamente cirróticos, con nódulos de regeneración y bandas fibrosas también mezcladas con los nódulos. Un poco de aumento de la señal subcapsular, el hallazgo típico en la colangioresonancia de estenosis biliares arrosariadas, y el aumento de la rigidez hepática, que en este caso arrojó una medición de 5,8 kilopascales con ondas muy gruesas. Esta es una paciente de 20 años con un diagnóstico reciente a partir de un dolor abdominal, colangitis esclerosante primaria. Le hacen una biopsia y da una fibrosis en puente, y los patólogos sugieren correlacionar con
imágenes. Es así que nosotros le hacemos esta resonancia donde vemos algunas y muy pocas y sutiles zonas de hiperintensidad en T2 subcapsulares, algunas otras poquitas zonas de estenosis en la vía biliar, y correlacionamos que esas zonas subcapsulares hiperintensas en T2 se correlacionaban con el aumento de captación de gadolinio también en esas áreas. Cuando le efectuamos la elastoresonancia, vemos que esta paciente tiene una F1, F2, es decir, 3 kilopascales de medición en su elastoresonancia. Otros diagnósticos, otras situaciones clínicas en las que podemos también utilizar la colangioresonancia, menos frecuentes por otra parte, son las colangitis biliares secundarias, las colestasis, colangitis infecciosas, fibrosis congénitas, diversas lesiones focales y elastoresonancia en injertos. Este es un caso de un paciente de 74 años con una cirrosis biliar secundaria a una obstrucción biliar crónica. Fíjense la colelitiasis que vemos aquí con defectos de relleno en la vía biliar y una dilatación significativa de la vía biliar intrahepática. La biopsia en este paciente arrojó un cuadro histológico compatible con una obstrucción de grandes ductos, un estadio 3 de fibrosis en puente. Le hacemos la elastoresonancia donde vemos un aumento de la rigidez hepática de 4,3 kilopascales, es decir, una F3, F4. Y lo interesante de este caso es que en el año 2019, cuando se le hace el diagnóstico y le hacemos el primer control, vemos que posteriormente a esta resonancia se le hace una derivación biliar. Fíjense cómo resuelve la dilatación de la vía biliar y también resuelve la rigidez hepática. Fíjense que de 4,3 kilopascales pasa a 2,9, que significa normal o inflamación. Observemos asimismo cómo también el hígado mejora morfológicamente y todos esos nódulos que se veía de realce parcheado con contraste producto de la colestasis y de la inflamación parcheada también resuelve en el control un año más tarde luego de la derivación. Este es un paciente de 66 años, trasplantado 4 meses post-trasplante por hepatitis B, C y también por hepatocarcinoma. Ahora cursa con una colangitis por enterococo más Klebsiella y una estenosis de la anastomosis. Y observemos que en este caso vemos la dilatación de la vía biliar por estenosis de la anastomosis en el trasplante. Fíjense también la colangitis que vemos acá, y lo interesante de este caso es que en la zona donde había mayor inflamación y mayor colangitis, fíjense el realce postcontraste que vemos en el lóbulo derecho hepático, estaba también el aumento de la rigidez. Este es un claro ejemplo donde observamos que la rigidez hepática no solamente se da en fibrosis, por lo tanto hay que tener también en cuenta estas condiciones clínicas que pueden aumentar la rigidez del hígado. Finalmente vemos un paciente de 29 años con una fibrosis hepática congénita. Fíjense el hígado multinodular con bandas gruesas de fibrosis, una marcada hipertensión portal con circulación colateral, y fíjense lo que es la rigidez hepática, 15 kilopascales con un grosor de ondas muy significativo. Este paciente estaba en plan de trasplante al momento del estudio. Una fibrosis hepática congénita.
Bueno, los avances en elastoresonancia que están en estudio son drivers más flexibles y rectangulares que se adapten un poco más también a la anatomía del cuerpo para poder colocarlos con mayor comodidad, múltiples drivers para diferentes órganos y poder evaluar también otras condiciones clínicas en el riñón, en el vaso, secuencias de elastoresonancias en 3D y finalmente inteligencia artificial. Como conclusión, podemos decir que la elastoresonancia es actualmente el método no invasivo más exacto para la detección y estadificación de la fibrosis. Su utilidad en diversas causas de enfermedad hepática crónica ha sido establecida. Lo importante y lo más rico en esto es que la elastoresonancia evalúa al mismo tiempo, junto con la resonancia convencional, las diferentes características del parénquima y eventuales lesiones focales y otras condiciones hepáticas también que se puedan manifestar fuera del hígado. Por lo tanto, tanto la resonancia con la elastoresonancia resultan de una utilidad muy significativa en la evaluación de enfermedades hepáticas crónicas. Muchas gracias.